Marvel no solo creó a los héroes que hoy todos recuerdan, también creó otros que tuvieron un lugar importante en su momento, pero que con los años quedaron fuera del relato principal de la editorial. Algunos parecían destinados a durar, otros dejaron de encajar cuando Marvel cambió de época, de tono y de modelo editorial. Hoy vamos a rescatar a esos héroes olvidados que el tiempo borró para entender no solo quiénes fueron, sino también por qué Marvel los fue dejando atrás. Arcus, The Vision. En Marvel Mystery Comics número 13, publicado en 1940, Timely presentó a The Vision, Arcus. El profesor Enoch Mason intenta demostrar que existen otros mundos superpuestos al nuestro. Unos criminales irrumpen en su laboratorio, y de ese experimento interrumpido surge Arcus, el Destroyer of Evil, una figura envuelta en humo que llega para salvarlo y castigar a la banda. No fue una aparición aislada. Arcus siguió apareciendo en varios números de Marvel Mystery Comics durante la primera etapa de la editorial. Hoy casi nadie lo recuerda porque Marvel acabó quedándose con otro Visión. Con los años, el nombre pasó al Visión androide de los Vengadores, que se convirtió en la versión central para el canon, para los lectores y para la cultura popular, pero Arcus no desapareció del todo. Marvel lo recuperó más tarde, pero ya como una pieza retro de su pasado, no como una figura central. Su caso deja clara una de las formas más brutales de olvido dentro de Marvel. A veces no desaparece el nombre, desaparece el personaje que lo llevó primero. Omega, el desconocido. En Omega the Unknown, número 1, de 1976, Marvel presentó a Omega el desconocido. La historia empieza con James Michael Starling, un chico reservado y extraño, que vive con la sensación de que algo no encaja en su vida. A partir de ahí aparece Omega, una figura misteriosa y difícil de interpretar, como si Marvel quisiera hacer un cómic de superhéroes distinto a los demás. No fue un secundario cualquiera. Omega tuvo serie propia y fue una apuesta real de Marvel en los años 70 para probar con un tipo de héroe mucho más raro y poco convencional. Con los años quedó fuera, en parte porque era demasiado extraño para encajarlo con facilidad en el modelo más reconocible de la editorial. Marvel lo recuperó después, pero ya como una obra de culto y no como una figura central. Su caso demuestra que Marvel no solo fue dejando atrás héroes viejos, también dejó atrás experimentos que nunca terminaron de encajar. Nightwatch. En Web of Spider-Man número 97, publicado en 1993, Marvel introdujo al Dr. Kevin Trench, el hombre que acabaría convirtiéndose en Nightwatch. Poco después se cuenta su origen. Kevin recibe el traje de Nightwatch de una versión futura de sí mismo que aparece moribunda delante de él. A partir de ahí, Marvel construye a un héroe oscuro, envuelto en una capa roja y negra, marcado por la culpa, por el destino y por una estética muy propia de los años 90. No fue una aparición menor. Nightwatch nació dentro de la Spider-Line de los 90 y llegó a tener serie propia en 1994. Parecía una apuesta segura, un origen llamativo, una estética oscura y un tono mucho más agresivo que el de los héroes clásicos. Pero cuando esa moda perdió fuerza, Nightwatch también perdió sitio dentro de Marvel. No fue un héroe olvidado, porque le faltara ambición. Fue un héroe que nunca consiguió sobrevivir a la época que lo hizo posible. Patriot. En The Human Torch número 4, de 1941, Timely presentó a Jeffrey Mace, el primer Patriot. Su debut nace en plena fiebre de los héroes patrióticos, cuando la editorial llenaba sus cómics de saboteadores, infiltrados y amenazas ligadas al clima de guerra. Su primera historia arranca en un avión lleno de altos cargos que se dirige a una fábrica de municiones. De pronto, los pilotos se lanzan en paracaídas. El aparato entra en picado y Jeff Mace revela su identidad como Patriot para tomar el control, salvar a los pasajeros y detener a los infiltrados que querían sabotear la producción de guerra. Desde el principio queda claro qué función cumplía. No era solo otro héroe con traje, era un símbolo creado para responder al miedo político de su momento. Patriot tuvo presencia durante los años 40 y más tarde Marvel lo incorporó retroactivamente al linaje de Capitán América. Pero ahí también está la razón de su olvido. Cuanto más se consolidó Capitán América como el gran símbolo patriótico de Marvel, menos espacio quedó para figuras como Jeffrey Mace. Patriot no quedó atrás porque fuera irrelevante, quedó atrás porque otro personaje terminó ocupando casi todo ese lugar. Miss América. En Marvel Mystery Comics número 49, de 1943, Timely presentó a Madeline Joyce, la primera Miss América. Su primera historia arranca con Madeline fascinada por los experimentos del profesor Lawson. Durante una tormenta manipula su máquina, una descarga eléctrica la deja inconsciente y cuando despierta descubre que tiene fuerza, resistencia y la capacidad de volar. Después de solo 2 apariciones, Timely le dio título propio, algo que Marvel sigue recordando como un salto muy poco habitual para una heroína de esa época.
pero su recorrido también muestra otro tipo de olvido. Miss América tuvo empuje editorial, pero con el tiempo acabó sobreviviendo sobre todo como heroína retro de la Edad de Oro, recuperada después en equipos y reconstrucciones históricas. No quedó atrás porque le faltara importancia, quedó atrás porque Marvel siguió adelante y dejó a muchas de sus primeras heroínas convertidas en recuerdo. Blazing Skull. Mark Todd apareció por primera vez en Mystic Comics número 5, de 1941. Timely presentó a Blazing Skull, uno de esos héroes nacidos en plena guerra, cuando los cómics todavía mezclaban propaganda, pulp y fantasía sin demasiados límites. Su debut empieza en un transatlántico atacado por un submarino. Cuando uno de los torpedos está a punto de impactar, Mark Todd se lanza al agua, lo desvía y, lejos de la vista de los pasajeros, se transforma en Blazing Skull. Poco después recibe una misión que lo lleva a Berlín, donde intenta destruir un arma secreta nazi y acaba enfrentándose de lleno al aparato del régimen. El personaje tenía justo lo que Timely necesitaba en ese momento: una imagen llamativa, un tono exagerado y un enemigo muy claro. Por eso siguió apareciendo después, y con el tiempo, Marvel lo acabó vinculando a los Invaders. Lo difícil vino más tarde. Cuando ese tipo de héroe dejó de encajar con la editorial de posguerra, Blazing Skull fue quedando atrás. Volvió de vez en cuando, pero ya como rescate retro de la Edad de Oro. Blue Diamond. En Daring Mystery Comics número 7 de 1941, Timely presentó a Elton Morrow, un profesor de antropología que encuentra un enorme diamante azul durante una expedición a la Antártida. Cuando regresa a Estados Unidos, su barco es atacado por nazis, la gema se rompe y los fragmentos se incrustan en su cuerpo. Desde ese momento, su piel adquiere la dureza del diamante y Elton Morrow decide convertirse en Blue Diamond. Era el tipo de héroe que Timely podía aprovechar muy bien en plena guerra: un origen llamativo, poderes fáciles de entender y enemigos claros. Por eso siguió apareciendo después y con el tiempo Marvel lo integró en la Liberty Legion. Pero Blue Diamond nunca pasó de ese segundo escalón. Estaba ahí, cumplía su función y encajaba en aquel momento, pero no terminó convirtiéndose en uno de los nombres que Marvel decidió conservar en primer plano. Por eso hoy se recuerda más como parte del decorado heroico de aquella época que como uno de sus grandes pilares. The Destroyer. King Marlowe apareció por primera vez en Mystic Comics número 6, de 1941. Era un reportero enviado a la Alemania nazi para contar lo que la propaganda no quería que se supiera. Allí es capturado y encerrado en una celda junto al profesor Erich Schmidt, un científico al que los nazis quieren arrancarle el secreto de un suero. Antes de morir, Schmidt se lo entrega a Marlowe. El resultado le aumenta la fuerza, le permite escapar y lo empuja a crear la identidad del Destroyer. Timely estaba creando a alguien hecho para golpear de frente al régimen nazi, y no era un personaje menor. Marvel sigue recordándolo como el primer superhéroe con traje co-creado por Stan Lee. Lo que lo fue apartando fue el cambio de modelo editorial. Cuando ese tipo de justiciero de guerra dejó de encajar con la Marvel que vino después, King Marlowe empezó a perder sitio. Volvió décadas más tarde, pero ya como recuperación de una etapa concreta, y no como uno de los nombres imprescindibles del universo Marvel. Marvel Boy. En 1950, Marvel lanzó a Marvel Boy, la historia de Robert Grayson, un chico nacido en la Tierra, pero criado en Urano, por una civilización mucho más avanzada. Cuando regresa a su planeta de origen, ya no vuelve como una persona corriente. Vuelve con tecnología, fuerza y conocimientos que lo colocan por encima de cualquier ser humano normal. Marvel Boy ocupa un lugar muy raro dentro de la historia de la editorial. Ya no pertenece a la primera ola de héroes patrióticos de guerra, pero todavía no forma parte de la gran explosión superheroica que llegaría en los años 60, por eso quedó descolocado. Nació en un momento de transición, entre una etapa que se estaba apagando y otra que todavía no había empezado del todo. Décadas después, Marvel lo recuperó en Agents of Atlas, pero ya como una pieza rescatada de ese pasado intermedio. Marvel Boy no quedó atrás por falta de ideas, quedó atrás porque nació justo en medio de dos Marvel distintas y nunca terminó de pertenecer del todo a ninguna de las dos. Venus. En 1948, Marvel lanzó Venus, una colección protagonizada por Venus bajo la identidad de Victoria Starr. A simple vista parecía una mujer elegante y sofisticada, pero en realidad era la diosa del amor viviendo entre los humanos. A partir de ahí, la serie la fue moviendo entre el romance, la fantasía, la mitología y la aventura. Eso la convierte en un personaje muy distinto a casi todos los que hemos visto hasta ahora. Venus no nace como una heroína de guerra ni como una superheroína clásica, sino como parte de una editorial que todavía estaba probando géneros y tonos muy distintos entre sí. Cuando Marvel terminó construyendo una identidad mucho más clara alrededor de sus grandes iconos superheroicos, personajes como Venus dejaron de ocupar ese espacio. Décadas después volvió, pero ya como parte de ese pasado más extraño y cambiante que la editorial había dejado atrás. Por eso, Venus no solo sirve para hablar de una heroína olvidada, también sirve para entender una etapa en la que Marvel todavía no tenía del todo claro qué tipo de editorial quería ser.
Y al final, eso es lo que hace tan interesante la historia de Marvel. No solo está construida con los héroes que sobrevivieron, también con todos los que fueron quedando al margen mientras la editorial decidía qué nombres, ideas y etapas quería mantener, hasta acabar quedándose solo con una parte de su propio pasado. Y ahora dime, ¿cuál de estos héroes crees que merecía haber conservado un lugar más importante dentro de la historia de Marvel? Te leo en comentarios. Si te ha gustado este viaje por la arqueología del cómic, dale like y suscríbete. Y si quieres seguir explorando a los personajes olvidados, te dejo la ruta completa de esta serie para que sigas tirando del hilo.